Empezaremos con la oración. Dios Padre, que tienes mucho amor y gracia, te damos gracias. Esta mañana nos hemos reunido bajo tu palabra. Por favor, danos nuevas fuerzas por las palabras que escucharemos el día de hoy. Y también está la operación con la Iglesia de Salvación. Por favor, ayuda a las personas que han sido salvadas recientemente a quedarse en la iglesia y que les vaya bien. Y quisiéramos tener más y más espíritus. Especialmente familiares, vecinos y amigos. Por favor, abre sus corazones y ayúdalos para que puedan buscar tu palabra con mentes humildes. Y todos hablamos diferentes idiomas, pero por tu sangre nos convertimos todos en una familia y nos hemos reunido aquí hoy. Por favor, ayúdanos a entender muy bien tu palabra. Confiamos en ti desde el principio al final. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Yo leeré el versículo 35 para ustedes. Versículo 36. Versículo 37. Versículo 38. Versículo 39. Versículo 40. Y leamos juntos versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían aquí. Dice que el viento y las olas obedecían a Jesús. Y este evento está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces está escrito en 4 libros de la Biblia. Entonces cuando se repite nosotros en 4 libros es porque es muy importante. Y necesitamos entender muy bien el significado de este evento. Primeramente, esto significa que Jesús es Dios. Dios en la carne es Jesús. Él vino en carne a este mundo para salvarnos. Si ven esto que hizo Jesús en el bote, estaba durmiendo. Había una tormenta, pero igual estaba durmiendo en el bote. En otras palabras, podemos ver que Jesús estaba muy cansado.
Marquemos aquí y veamos capítulo 3 de Marcos, versículo 20. Leamos juntos. Y se agrupó de nuevo la gente de modo que ellos no podían comer pan. No tenían tiempo de comer el pan. Dice que estaban muy ocupados enseñando la palabra. Durante su vida en este mundo estaba muy ocupado. El único momento donde podía descansar probablemente era en el bote. ¿Por qué estaba tan ocupado? ¿Por qué estaba tan cansado? Veamos Marcos capítulo 1, versículo 39. Desde el 38. Marcos capítulo 1, versículo 38. Leamos juntos. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para enseñar el Evangelio, lo cual es muy importante. Él dejó su tiempo para comer y empezó a enseñar en vez. Por eso estoy muy agradecido con los hermanos y hermanas aquí, porque están contentos de enseñar la palabra a los demás. Necesitamos trabajar y cuidar a nuestras familias, pero también estamos tomando el tiempo de venir a la iglesia y predicar el Evangelio para los demás, porque Jesús se convirtió en un buen ejemplo de esta vida. Y había los 12 discípulos de Jesús, y al menos 4 personas de esos discípulos eran pescadores. Y ellos habían experimentado muchas tormentas. Pero esta tormenta no la podían controlar. Por eso le estaban gritando a Jesús como, ¿por qué nos estás dejando morir? Y Jesús le comandó al viento y a las olas y lo obedecieron. Veremos los detalles por cada versículo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Leamos juntos. Y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién sugirió ir al bote? Fue Jesús. Jesús tenía un plan. Jesús quería que los discípulos tuvieran esta experiencia. En el libro de Mateo también dice que Jesús fue primero y los discípulos le estaban siguiendo. Le dice, crucemos al otro lado. Y claramente estaba apuntando en la dirección. Jesús claramente nos está mostrando la dirección en la que tenemos que ir. Y todos juntos estamos yendo en la misma dirección. Y cualquier vida que vivamos cuando sabemos la dirección y el propósito es segura. Pero si en realidad no sabes bien el propósito de vida, tienes que pasar por muchos problemas. Por ejemplo, he vivido en Calgary por 6 años. Y esta es la 5ª casa en la que he vivido. Me tenía que mudar de una casa a otra cada año.
porque no podía saber el futuro. Después de algunos meses antes de que se acabe mi contrato, me empiezo a preocupar, como que necesito buscar una nueva casa para rentar. Si no sabes el futuro, eso es lo que te puede pasar. Pero si tengo una promesa de alguien que en un año puedes vivir en esta casa enorme por siempre, pero te tienes que quedar por un año en una casa muy pequeña, ¿estarías infeliz con eso? Um, Felizmente diríamos sí, porque nada más nos tenemos que quedar un año. La inconveniencia por un año no es nada, porque ya no me tengo que preocupar por la casa después de un año, porque tenemos un futuro claro. Por eso es que felizmente puedo aceptar esta inconveniencia temporalmente, pero si no sé a qué casa voy a ir y por cuánto tiempo me puedo quedar ahí, hay una posibilidad de que me tenga que mudar a una casa nueva y estaría lleno de preocupaciones. Y así, de esa manera tenemos una casa prometida, la cual es el cielo. Todos vamos al cielo y nos podemos quedar ahí por siempre. Por eso es que cualquier vida que vivamos en este mundo está bien, porque todo es temporario y viviremos en el cielo por siempre. Pero hay personas que no saben su futuro, ni siquiera conocen que ahí está el cielo y el infierno y lo que les va a pasar en la vida. Es una preocupación muy importante, muy grande que van a tener. Por eso es que es muy importante para nosotros saber el propósito de nuestra vida y el futuro de nuestra vida. Y podemos vivir muy felizmente cuando conocemos el verdadero propósito. Pero muchas personas viven sin propósito, ni siquiera saben a dónde van a ir. Por eso es que tienen problemas con su vida en este mundo. Pero Dios dijo claramente, Jesús claramente nos dijo que cruzáramos al otro lado. Jesús nos guía así, porque eventualmente todos iremos al cielo, pero solo tenemos que pasar por esa tormenta y tenemos que cruzar el mar. Pero porque Dios está con nosotros podremos llegar a nuestra destinación. Esa es la vida cristiana. Busquemos a Cantares. Cantares capítulo 1, versículo 2. Cantares capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Oh, sí, Él me besará. Empieza con un beso. Cantares es una carta de amor. Cantares fue escrito por el rey Salomón. Es un rey. El rey Salomón era rey, pero amaba a una mujer que estaba en una posición más baja. Y esto es sobre todo lo que la amaba.
Jesús es nuestro novio. Y también la Biblia dice que la iglesia es su esposa. Y entonces esto explica la relación que tenemos con Jesús. Y todos somos besados por Jesús, que significa que todos somos salvados por Jesús. ¿Y dónde nos está guiando? En versículo 4. Su cámara, el cuarto, no es en público. Podemos entender el amor profundo de Jesús. Podemos ir más profundo en su gracia con Él. Su único propósito no es que seamos salvos. También quiere tener una relación más profunda con nosotros. En Cantares capítulo 2, versículo 4. ¿Dónde nos está llevando? Me llevó a la casa del banquete. La casa del banquete es un lugar lleno de comida. Hay muchas cosas para comer. Y nos está alimentando espiritualmente. Y luego versículo 10. Leamos juntos. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Él nos está sugiriendo que vayamos con Él. Y eso es que están en lo malo, no lo pueden seguir. En el versículo 11, el invierno ha pasado y la lluvia se fue. Versículo 12 y versículo 13. El primer camino que toman es fácil. Cuando empiezas a... Cuando, empiezas a ser salvo, estás lleno de felicidad. Es como si estás en la casa del banquete. Y una vez que estás sano, espiritualmente te sugiere que vayas con Él. Pero ese no es el final. ¿Y dónde crees que te va a llevar? Cantares capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Cantares capítulo 4, versículo 8. Leamos juntos. Ven conmigo, estoy llevando a esposa mía conmigo. Y la montaña Hermón es la montaña más alta de Israel. Está sobre el nivel del mar de 2800 y es muy empinado y tiene muchas curvas, y ahí allá es donde nos está guiando. Y ahí viven los leopardos y leones. Es muy difícil ir y es muy peligroso, pero este es el camino que debemos tomar. Empezamos por el camino fácil, pero luego somos guiados al camino más difícil.
Y luego capítulo 7 de Cantares. Capítulo 7, versículo 11. Cantares capítulo 7, versículo 11. Leamos juntos. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Y versículo 12. Y nos está pidiendo que vayamos al campo y a las viñas. Nos sigue llevando a lugares lejos para trabajar. Empezó con un beso y después nos guió a sus cuartos y luego a la casa del banquete y luego por el camino fácil y luego por el camino difícil y peligroso y luego al trabajo. Este es el camino que debemos tomar en nuestras vidas cristianas. Y aquí hay una palabra que se repite que es dice que vayan juntos. Jesús dice vayamos al otro lado, que vamos a estar juntos. Y estas son las lecciones de la Biblia. Y la vida cristiana puede ser vivida sola, porque Jesús siempre está con nosotros. Volvamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Esto es cuando Jesús llamó a los 12 discípulos. ¿Por qué? Para que vayan a evangelizar. Leamos juntos. Después se monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y versículo 14, juntos. Para que estuviesen con él. ¿Y cuál es el primer propósito? Para que estén con él. Por eso es que llamó a los 12 discípulos, para que estén con él, para comer juntos, sentarse juntos y evangelizar juntos. Y entonces lo más importante es estar juntos. Hay gente que estaba en contra de Jesús. ¿Y sabe cómo llamaban a los discípulos? Decían que ellos estaban con Jesús. Entonces estar con Jesús es importante. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 22. Como perdieron un discípulo, tenían que escoger a alguien más para tomar su lugar. ¿Quién cree que fue escogido? Hechos capítulo 1, versículo 22. Leamos juntos. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno de ellos que siempre estaba entre ellos se convirtió en el nuevo discípulo. Y Hechos capítulo 4.
capítulo 4, versículo 13. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Leamos juntos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que era hombre, tiene traído el fuego, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Lo más importante de vivir una vida cristiana es estar con Jesús y luego predicar el Evangelio. ¿Qué es estar con Jesús? La iglesia es el cuerpo de Jesús. Esa es la lección en capítulo 1 de Efesios y en Colosenses. Debemos estar con Jesús. Yo soy la viña y tú eres las ramas. Las ramas necesitan estar conectadas. Eso es estar con Jesús. Por eso es que nos reunimos juntos cada domingo, porque esto es estar con Jesús. A través de esas personas Dios está trabajando. Y uno de ellos se convirtió en un discípulo. Jesús llama a los 12 discípulos para que estén con él. Y luego fueron mandados a enseñar el Evangelio. El primer paso de vivir una vida cristiana es estar con Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Leemos juntos, enseñándoles que las cosas que os he mandado, que estoy con vosotros. Esta es la promesa de Jesús. Estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Dice que debemos ir a todas las naciones y enseñar el Evangelio. Inclusive cuando estamos enseñando el Evangelio, siempre está con nosotros. Pues por eso es que no nos tenemos que preocupar por nada. Inclusive si estamos en tormentas. ¿Por qué? Porque al lado de mí, ¿quién está? Jesús. Y Jesús no puede mentir. Por eso es que Jesús siempre está con nosotros. Y debemos recordar esto. Porque si lo empiezas a olvidar, empezarás a preocuparte, como los discípulos aquí. Ellos estaban despertando a Jesús porque tenían miedo de morir. Pero Jesús estaba ahí en el bote. En Marcos capítulo 4. Y si ven el capítulo 2 y 3 en Marcos, hay muchos milagros que Jesús hizo. Y mensajes sobre el cielo. Pero se les olvidó. Se les olvidó que Jesús estaba en el bote, que tiene muchas capacidades. Marcos capítulo 4, versículo 36. Marcos capítulo 4, versículo 36. Leemos juntos. Hoy
Hoy principalmente dice que lo tomaron en el bote como estaba y el dueño del bote es Jesús y Jesús quería ir y lo único que los discípulos estaban haciendo es seguirlo. ¿Y quién toma la responsabilidad? Jesús. Dios le dijo a Abraham que se fuera a la tierra que él le iba a enseñar. Entonces Abraham fue y no conocían a nadie. Y luego él se convirtió en el comienzo de toda una nación. Porque no solo fue Abraham, sino también Dios fue con él. Y de igual manera debemos recordar que Jesús está con nosotros y Él es Dios. Con Él no nos debemos preocupar de nada. Y capítulo 4, versículo 37, leamos juntos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de manera que ella se enegaba. Y fue una tormenta muy grande. Inclusive si estamos con Jesús puede haber una gran tormenta. A pesar de que hemos sido salvos, todavía hay momentos difíciles. Y Jesús te está viendo durante esos momentos. Y debemos recordar que sí pasaremos por una tormenta. La vida cristiana es ir al monte alto. Y está los leones y los leopardos que viven ahí. Pero Jesús nos está guiando hacia allá. Debemos tener una gran tormenta. Y luego en el versículo 38, leamos juntos, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaba a leer, pues no tienes cuidado que pereceremos. La popa es la parte de atrás del bote donde él estaba durmiendo. O sea que Jesús no decía nada cuando estaba la tormenta del viento. Y estar en silencio sin responder también es la respuesta de Dios, de Jesús. Pero Jesús sabía que la tormenta estaba pasando. Nos está dando una prueba, pero la fe de los discípulos estaba... ellos le dicen, Maestro, que no te importa que vamos a morir. ¿Y qué pasó antes de esto? Se convirtieron en los 12 discípulos de Jesús. ¿Cómo crees que se van a sentir? Sí, fui escogido para ser un discípulo de Jesús. Es como que estás en una compañía es como que entres en una compañía buena como en Google o Apple. Y Jesús les enseñó todos estos milagros y les dio lecciones. Los discípulos probablemente estaban muy felices. Estoy experimentando cosas muy buenas así. Pero no era su fe verdadera. Era solo lo que veían y escuchaban. ¿Cuándo puedes ver tu verdadera fe? Cuando entras en una gran tormenta puedes ver tu verdadera fe. Cómo hablas y cómo reaccionas, esa es tu fe verdadera. Y todos recordamos el juicio del rey Salomón, que estaba la madre verdadera y la falsa. ¿Cuándo paró? Cuando tuvieron una crisis. Sí, podemos cortar tu hijo en mitad.
Cuando tuvieron esa situación, la verdad verdadera fue revelada. La madre verdadera dijo, puedes tomar mi hijo. Pero la madre falsa dijo, sí, córtenlo. Y cuando tú tienes una gran tormenta, puedes ver tu fe verdadera, así si era verdadera o falsa. Antes de eso, hasta ese momento puedes estar confundido, porque las dos se pueden ver igual. Por eso es que Dios nos da las grandes tormentas, para ver si en verdad tienes la fe o no. O si te estás poniendo tu confianza en una persona o en Dios. Si te enfocas más en Dios. Cuando solo tomas el camino fácil no puedes saber, porque parece que todos viven una buena vida cristiana, pero cuando pierdes tu trabajo y cuando te enfermas y cuando estás pasando por dificultades, en ese momento lo que dices y cómo actúas es tu verdadera vida cristiana. Hasta eso no sabes. Probablemente los discípulos no sabían eso. Tenemos fe mayor que otros, porque podemos ver y escuchar cosas justo al lado de Jesús. Pero esa noche esto pasó. Le dicen como no, le dice que no tienen fe. Entonces debe ver tu verdadera fe cuando estás en una tormenta. Inclusive si Jesús se queda callado, igual tienes que creer en Él. Puedes decir, Jesús no me está ayudando en mi vida, pero está viendo sobre ti. Hay niños en nuestra iglesia que cuando empiezan a caminar se caen y entonces lo podemos agarrar. Y luego, inclusive si se están tropezando, los tenemos que ver. ¿Por qué? Porque tienen que aprender cómo levantarse. No es porque no los amemos, porque los amamos, los estamos viendo. Porque necesitan aprender cómo levantarse solos. Y cuando pasamos por muchas dificultades, puedes sentir como que Jesús no está haciendo nada. No debes tener tu fe. Que debes recordar en ese momento, esta es una tormenta. Y así es como los discípulos reaccionaron, pero yo no voy a hacer así. Dios está durmiendo, Jesús está durmiendo y lo único que tienes que hacer es ver a Jesús, Jesús todavía ahí y ya eso es todo. Solo necesitas ser valiente. Esa es la fe. Busquemos Salmos capítulo 74. Salmos capítulo 74, versículo 16. Salmos capítulo 74, versículo 16. Leamos juntos. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Que el día es de Dios y la noche también es de Dios. Cuando creen que las plantas crecen, cuando creen que los niños crecen más, ¿en el día o en la noche? En la noche. La noche es muy oscura, lo que significa los tiempos difíciles. Y ahí es cuando tu fe crece.
tienes que pasar la noche para poder crecer. Las plantas que están encerradas pueden morir rápido, pero pero las pero las malas hierbas no mueren fácilmente. Por eso es que Dios nos da el día y la noche para que en la noche crezcamos. Israel es una nación especial. Ellos reconocían el día empezando en la noche. Entonces dice que empezaba, se volvió noche y después se volvió día. Ese es el día, el primer día. Entonces cuando el sol cae, reconocen que es el principio de su día. Esa es la enseñanza de la Biblia. Dice, nos da dificultades y luego nos recompensa. De esa manera, la primera vez que Jesús vino fue para el sufrimiento. Así que primero tuvo la noche, pero como el día va a volver otra vez. Así que no debes odiar la tormenta, no debes odiar la noche. Solo debes entender que la noche es necesaria para nosotros, para crecer. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés 7, 14. Leamos juntos. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera a Dios hizo tanto lo uno como lo otro, el fin de que el hombre nada haya después de él. Mientras vivimos, están los días de prosperidad, pero también los de dificultad. Entonces, cuando son los días felices, puedes tener mucha felicidad, pero cuando tienes un día de tiempos duros, solo te debes mantener ahí y pensar, ¿por qué Dios me está dando esto? ¿Qué quiere Dios de esto? Y luego puedes crecer. Esas dos cosas pasan juntas. Pertenecen a Dios, pero también la noche pertenece a Dios. Inclusive esos tiempos difíciles tienen un propósito. Y siempre debemos recordar que Dios es amor. Volvamos a Marcos capítulo 4, versículo 39. Marcos capítulo 4, versículo 39. Capítulo 4, versículo 39. Leamos juntos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él reprendió el viento y le dijo al mar, y esto es lo que pasó. Todos vimos durante el seminario de la Biblia que la palabra de Dios tiene poder. Y todo pasa por su palabra. Y nos dejó saber sobre el fin del mundo y también de la independencia de Israel. Y Israel es independiente. Es muy importante. No solo la historia de este mundo. Esto significa que Jesús es Dios. Y el viento paró. Y en el versículo 40, leamos juntos. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe?
Él les dijo que no tienen fe. Y ellos sabían y aprendieron que no tienen fe. Porque ellos pensaron que tenían fe. Porque están muy cerca de Jesús y podían escuchar más cosas que otros. Y ellos pensaron que eran muy buenos y confiaban mucho en su fe. Y luego se dieron cuenta y se volvieron muy humildes. Oh, no tengo fe. Por esto los discípulos aprendieron. Igual para nosotros. Cuando escuchamos los sermones y viviendo nuestra vida cristiana, no deberías estar confundido. Eso no es tu fe. Cuando en verdad vives según la palabra, esa se vuelve tu fe. Hasta ese momento Dios va a dejar que pases por esas tormentas. Digamos que esto le pasó otra vez a los mismos discípulos. Si Jesús les dice que vayan a un lugar y estén en un bote y Jesús se duerme, ¿cómo creen que los discípulos reaccionarían esta vez? Oh, no lo despierten, está bien. Ah, ya tuvimos esta experiencia. No se preocupen, está bien. Entonces probablemente los discípulos no cometerían el mismo error. Hubiesen confiado en Jesús. Y eso es que pasaron por esa gran tormenta. No, no se preocupen por las pequeñas tormentas. Esa es la vida cristiana. Y si pasamos por una gran tormenta, es bueno. Porque vas a pasar por muchas tormentas pequeñas. Y ahora las puedes tomar fácilmente. Yo casi perdí mi visión cuando estaba en grado 12 y era algo genético, no hice nada malo. Tiene probabilidades muy bajas, pero casi pasó. Y el doctor me examinó y me dijo que perdería mi visión. Y estaba esperando por un trasplante de la córnea. Ese fue el tiempo más oscuro de mi vida y esa fue la tormenta más grande que tuve. Y fue difícil. Tuve que esperar y probablemente pude haber perdido mi visión. Y yo pensaba esto. Perderé mi visión. Seré ciego, podré salir, podré ir a la escuela, podré ir a la iglesia. ¿Cómo puedo pasar el rato con mis amigos? Estaba pensando, prefiero perder mis dos brazos porque puedo caminar y ver cosas. Y dije, está bien perder mis piernas porque puedo tener una silla de ruedas. Pero porque mis dos ojos y mi visión fue muy difícil. Pero los puedo ver aquí. Y luego de eso, está agradecido por todo. Y luego estaba pasando por varias dificultades, pero no estaba tomando tan serio porque tengo mis dos ojos y nada más importa. Por eso es que Jesús dijo que estén felices cuando tengan una gran tormenta. Porque esa es una gracia y bendición de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago versículo 1, capítulo 2. No, sí. Santiago capítulo 1, versículo 2. Leamos juntos.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Leímos también el versículo 3. Cuando caes en varias pruebas, debes tener feliz y no ofenderte, porque son necesarias. Todas las pruebas y dificultades deben ser algo bueno. Y leamos el capítulo 4, versículo 4. Antes de esas pruebas vas a tener paciencia y tu vida va a ser completa y perfecta. Por eso es que debes tener felicidad. Y Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Leamos juntos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un tiempo puede que estés infeliz, pero en algún momento por esas pruebas vas a tener mucha felicidad. Eso fue una gran ayuda en mi vida. Esa experiencia que tuve, que casi perdí mi visión en grado 12, fue algo muy importante en mi vida, porque empecé a ser muy agradecido por ver cosas. Poder ver es una bendición, porque hay gente ciega y viven normal como ciegos. Y estamos muy felices comparado a eso. Y muchas cosas en mi vida cambiaron. Todo solo es ser agradecido. Todavía puedo apreciar tener mi visión. Por un tiempo puedes tener dolor, pero luego vas a ser recompensado. Y cuando pasas por dificultades, Jesús te va a ayudar. No hay pruebas que no puedas pasar. Solo las buenas vienen a nosotros. Por eso es que podemos tener felicidad y tener paciencia. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leamos juntos. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que de lo que podéis soportar. Hay una manera de escapar y solo porque puedes soportarla es dada a ti. Así como Jesús tomó acción contra esa tormenta de viento, nadie murió, nadie fue herido. Eso no pasa. Todos leímos el libro de Daniel. Él tuvo que mantener su fe. Y sus 3 amigos se inclinaron hacia un ídolo. Y les dijeron que si no, entonces iban a ser mandados al fuego. Eso es lo que
el mundo nos dice, si todo el mundo se inclina, tú también te tienes que inclinar. Eso es todo lo que el mundo te dice. Ya estoy tomando y todo el mundo está tomando. Tú también tienes que tomar. Porque debe ser la única excepción cuando todos los demás ven así. Esas son las pruebas de los 3 amigos de Daniel, pero mantuvieron su fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué les pasó a ellos? Fueron mandados al fuego. Cuando mantienes tu fe, eres mandado al fuego. Pero murieron por el fuego, sobrevivieron. Eso es la fe. Si mantienes tu fe, vas a tener pruebas más difíciles, como 7 veces más difíciles, pero no vas a morir. Esa es la fe. No te preocupes. Inclusive si pasas por una gran tormenta, lo único que te debes hacer es mantener tu fe. Porque Jesús está contigo y nada te va a pasar. ¿Y qué prueba le pasó a Daniel? Por un mes no debes orar. ¿Por cuánto tiempo? Solo un mes. Solo por un mes no va a ir a la iglesia. Solo por un mes. O no vas a ser mandado a los leones. ¿Pero qué hizo? Abrió su ventana y oró 3 veces al día. No solo una, pero 3 veces como lo estaba haciendo antes. ¿Y qué le pasó? Lo mandaron con los leones, pero murió. No. Él sobrevivió y fue a caminar libre de los leones. Cuando tú vives tu vida cristiana, vas a estar con los leones. Serás mandado al fuego. Pasarás por dificultades muy grandes, pero no te preocupes. Vas a sobrevivir. Como Jesús habló al viento y al mar y lo calmó. Lo único que debemos hacer es, como leemos la Biblia, vivir con ella. Esa es la fe. Y volvamos a Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos capítulo 4, versículo 41. Leamos juntos. Entonces temieron con gran temor y decían el nosotros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Inclusive el viento y el mar obedecen a la palabra de Dios. ¿Y tú vives según la palabra de Dios? Inclusive el viento y el mar le obedecen. Porque tú no le obedeces. Debemos ver si en realidad estamos obedeciendo la palabra. Porque inclusive el viento y el mar le obedecen. Debemos vivir nuestra vida obedeciendo la palabra. Y este es el último versículo. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos capítulo 34, versículo 19. Leamos juntos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí va a haber aflicciones, habrá muchas. Habrá grandes tormentas y estarás con los leones.
serás mandado al fuego. Pero Dios te librará de todas por nuestra fe de nuestra vida cristiana. Todo lo que debes hacer es seguir a Jesús, inclusive si es un camino difícil. Oremos para terminar. Gracias Dios que estás lleno de habilidades. Gracias por salvarnos de el pecado. Entendemos que nos estás guiando por el camino fácil y el camino difícil. Nos estás dando el día y la noche. Pero, por favor, ayúdanos a mantener nuestra fe. Jesús, tú eres Emmanuel. Tú estás con nosotros en cada momento. Por favor, ayúdanos a recordar esto todo el tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.